el flujo que crea una bobina y atraviesa a otra con respecto a su propia corriente, o el flujo creado por la misma bobina con respecto a su corriente. Esta es la autoinductancia o L, y en este caso era lo que llamamos inductancia mutua o M, ¿sí? ¿Se acuerdan que se representaba por la letra M? ¿Sí? Bueno, este era el pequeño repaso de teoría que hacemos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Si no, empezamos con los primeros 2 ejercicios, ¿sí? Empezamos con los primeros 2 ejercicios. No sé, alguien me quiere... Voy a dejar de presentar esto, voy a dejar de compartir esto para compartir el otro. Para compartir el otro PowerPoint. ¿Alguien me quiere preguntar algo de lo que vimos? No, profe. Por mi parte. Por ahora, profe. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a empezar por los primeros 2 ejercicios de la guía. Yo los voy a presentar, ¿sí? Vamos a presentar una ventana, acá, compartir. Aparecieron, ¿no? Están los... ¿Lo están viendo ustedes? Sí, profe. Bueno, entonces, empezamos con los primeros 2 ejercicios, que son el ejercicio A1 y A2, que son los ejercicios de la guía, ¿sí? De la guía que estaba ahí en el aula virtual. Entonces, acá tenemos el ejercicio 1, así que es un circuito magnético como el de la figura. Este es un circuito magnético como el de la figura. Acá me da las dimensiones, ¿sí? Me da las dimensiones. Me da las dimensiones, ¿sí? De lo que es la parte de hierro, ¿sí? La parte de hierro, la parte del entrehierro G. Me da las superficies transversales, ¿sí? Si ustedes miran acá, me está diciendo que la superficie del hierro, que acá lo llama C, y del entrehierro, que está con la letra G, son iguales. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que acá no está tomando en cuenta el efecto de los bordes, ¿sí? Acá el efecto de los bordes lo está despreciando, ¿sí? Bueno, me da la longitud del entrehierro, la longitud del hierro, ¿sí? Que serían 30 centímetros. Cuando hablamos siempre de longitud de hierro, es la longitud del camino medio, ¿sí? Es decir, en un circuito magnético se toma de la parte media, es decir, la longitud del camino medio, no de la parte exterior ni de la parte interior, del camino medio, ¿sí? Siempre es así en los circuitos magnéticos. También, digamos, cuando tomo la longitud, como los entrehierros son muy chiquititos, si ustedes se fijan acá, el entrehierro es 0,05, es decir, nunca tiene sentido restar 0, por ejemplo, yo acá tomo como longitud del hierro 30, es decir, de 30 me agarra todo, me agarra los 0,05 estos, porque no tiene, digamos, mucho sentido tomar como la longitud del hierro 30 menos 0,05, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, la longitud del hierro se desprecian generalmente los entrehierros, ¿sí? Es decir, se toma la longitud del hierro todo para hacer más rápido. Es decir, en máquinas, acá en esta materia, como ya van a ir viendo, hay ciertas cosas que se van aproximando, ¿sí? Se van empezando a aproximar. Entonces, acá lo que me está pidiendo es, me dice, la corriente, me dice, cuando el muelle del hierro vale 5.000, me pide hallar la corriente cuando B vale 1 Tesla, ¿sí? Y el flujo concatenado, ¿sí? Entonces, acá tengo el primer ejercicio, ¿sí? ¿Qué tendría que aplicar acá de lo que yo vi para poder averiguar? Es decir, yo de acá lo que me conviene hacer es, me acuerdo de las analogías, ¿sí? Entre los circuitos
magnéticos y los circuitos eléctricos. Y entonces, digamos, acá, ¿qué voy a tener? Un flujo, dos flujos. El flujo va a ser el mismo en el hierro que en el entrehierro, va a ser distinto. Uno solo. Va a ser igual. Es el mismo. Exactamente. Este es un circuito magnético serie, ¿sí? Es un circuito magnético serie. Entonces, el circuito equivalente de este circuito magnético serie va a ser una fuerza magnetomotriz, un poco como vimos en el ejemplo ahí en el repaso de teoría, un flujo único, tengo una reluctancia del hierro y una reluctancia del entrehierro, ¿sí? Donde el flujo va a ser la fuerza magnetomotriz total sobre la suma de las reluctancias, ¿sí? Bueno, acá también, digamos, me conviene aplicar la ley de Ampère, ¿sí? Para averiguar la corriente. Acuérdense que la ley de Ampère era que la sumatoria de H por L era igual a N por I, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo, digamos, los valores de H, no exactamente los valores de H, pero tengo los valores de B, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del ejercicio, acá me está dando como dato cuánto vale los valores. Me dice que B vale un Tesla, ¿sí? Me dice que B vale un Tesla, y a su vez fíjense que me está diciendo que las superficies son iguales, o sea que al decirme esto me está diciendo que B vale un Tesla en el hierro y en el entrehierro lo mismo, ¿sí? Porque me está considerando que la superficie del entrehierro es igual a la superficie del hierro, o sea, está despreciando el ejercicio, me está diciendo que desprecie los efectos de los bordes que les había comentado anteriormente, ¿sí? Entonces, acá, al tener B, tengo automáticamente H, ¿sí? Porque digo, reemplazo H por B, ¿sí? En la parte del hierro va a ser B del hierro sobre N por mu0 por mu-R, que también me lo daba como dato. Y en la parte del entrehierro voy a tener directamente por mu0 acá, porque mu-R en el vacío o en el aire vale 1, ¿sí? Entonces, bueno, lo que le decía acá, suponiendo que no hay deformación de la línea de flujo, ¿sí? Suponiendo que no hay deformación de la línea de flujo, por acá ya estaba hecha la cuenta, de lo que me daba la corriente, ¿sí? Reemplazo, y voy a obtener que la corriente va a valer 1,485 amperes, ¿sí? Esta es la corriente. ¿Se entendió esto, no? ¿Entendió, verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, después me pide calcular el flujo y el flujo concatenado. Entonces, para calcular el flujo, ¿sí? Directamente, como las superficies, como B son iguales, y las superficies son iguales, el flujo sería igual de cualquier forma, ¿sí? Pero acá lo puedo calcular, sería igual porque es un circuito serie ¿sí? Es un circuito magnético serie. Pero puedo calcular como B del hierro por S del hierro o como B del entrehierro por S del entrehierro. En este caso es lo mismo porque las dos superficies son iguales, entonces los B son iguales como hemos visto antes. Entonces, bueno, acá voy a obtener que el flujo vale 9 por S a la menos 4 Weber, ¿sí? Y el flujo concatenado, ¿cómo lo averiguo? ¿Cómo lo averiguo el flujo concatenado? Directamente es multiplicar N, que también lo tengo como dato, por el flujo, ¿sí? Por el flujo. Por los 9 por 10 a la menos 4. O sea, me va a quedar que el flujo concatenado, ¿sí? Que es el que se usa en realidad para calcular la fuerza electromotriz, si fuera variable, vale 0,27 Weber, ¿sí? Bueno, ahí termina, como ven ustedes, el ejercicio A1, que es muy sencillo, ¿sí? Que es un circuito magnético de corriente continua serie, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta?
Yo, si ustedes no me preguntan, sigo Claro, profe. correcto, porque considero que, digamos, el ejercicio es sencillo, ¿no? Bueno, el ejercicio 2, acá, digamos, hay que hallar el flujo y la densidad magnética en cada una de las ramas del circuito de la figura, ¿sí? Dice, despréciese el efecto de los bordes de los entrehierros, así como la dispersión del campo, y considérese que la permeabilidad del hierro es tan alta que todos los amperes vueltas del bobinado se consumen en los entrehierros, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo acá si yo veo el ejercicio este, ¿sí? ¿Qué interpretan ustedes acá? Es decir, este es un circuito magnético serie, un circuito magnético que tiene ramas en paralelo. Paralelo, ¿no? ¿Cómo? Es paralelo. Exactamente, paralelo. ¿Y qué más me está diciendo? Me está diciendo que, bueno, por un lado veo acá que tengo dos entrehierros distintos, ¿sí? Bien. Al tener dos entrehierros distintos, ¿cómo es la reluctancia de cada uno de estos entrehierros? ¿Diferente? Exactamente. Es distinta, es diferente porque acuérdense que la reluctancia es 1 sobre mu por L sobre S, ¿sí? Es la analogía con lo que era la resistencia, que nada más que la resistencia era la resistividad por la longitud sobre la superficie. Bueno, acá la reluctancia va a ser 1 sobre mu por la longitud sobre la superficie, ¿sí? Para que se acuerden. Bueno, y aparte acá el ejercicio, también para simplificarlo, me dice otra cosa más. Me dice que, es decir, justamente por lo que yo les decía acá, lo voy a poner acá, la reluctancia, sí, la reluctancia, que es 1 sobre, como les decía, mu por L sobre S, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando tengo materiales magnéticos, como el mu es mucho mayor que el mu del hierro, ¿sí? Acuérdense que el mu R iba de 10 a la tercera a 10 a la quinta, ¿sí? El mu R de los materiales ferromagnéticos. Entonces, esto hace que la reluctancia de lo que son los materiales ferromagnéticos sea mucho menor que lo que es la reluctancia de los entrehierros, ¿sí? Es decir, que prácticamente toda la fuerza magnetomotriz sea necesaria para mantener el flujo en los entrehierros. Y entonces acá me está diciendo, este ejercicio, me está diciendo que yo desprecie, ¿sí? Que yo desprecie los amperes vuelta del bobinado que se consumen en los entrehierros. En una palabra me está diciendo que desprecie el hierro, ¿sí? Perdón, me dice, y considérese que la permeabilidad del hierro es tan alta que todos los amperes vuelta del bobinado se consumen en los entrehierros. O sea, desprecia el hierro, me está diciendo, porque todos los amperes vueltas los consumo en el entrehierro, ¿sí? O sea que me va a quedar, este circuito me va a quedar así, una fuerza magnetomotriz, digamos acá en el medio, y dos reluctancias. Una reluctancia 1, correspondiente a este entrehierro, y una reluctancia 2, correspondiente a este entrehierro, ¿sí? Y a su vez tengo tres flujos, y acá, por ejemplo, el flujo 1, acá tengo un flujo 2, y acá tengo un flujo 3, que es la suma de estos dos. Y el flujo 3, como la ley de Kirchhoff con el símil, es la suma de el flujo 1 más el flujo 2. Y como si esto fuera una corriente, sería la corriente esta más la corriente esta, ¿sí? Este es el circuito equivalente. Bueno, la sección en los entrehierros la saco acá de las magnitudes, y acá tengo todas las magnitudes en milímetros. Entonces, con esto averiguo cuánto valen cada una de las reluctancias, ¿sí? ¿Está bien? Que eran distintas, cada una de las reluctancias. ¿Por qué eran distintas? Porque era distinta la G de cada una, ¿sí? G1 era distinto de G2. Las superficies eran iguales, ¿ven?
bueno, el mu0 va a ser igual, pero eran distintas las longitudes, ¿sí? Eso hacía que fueran distintas las reluctancias, y al ser distintas las reluctancias, ¿sí? Son distintos los flujos, ¿sí? Acá, vuelvo un poco para atrás, como cualquier circuito paralelo, ¿qué pasa? Esta fuerza electromotriz o tensión acá, vamos a llamar la fuerza magnetomotriz, símil con fuerza electromotriz, es la misma para cada una de las ramas, ¿sí? Que están en paralelo, la misma en esta rama que en esta rama, ¿está bien? Lo que son distintas son las corrientes o los flujos de cada una de las ramas. Ven que la fuerza magnetomotriz es la misma para la reluctancia 1, ¿sí? Que para la reluctancia 2, porque están en paralelo. Lo que son distintas son ambas reluctancias, así que son las que saqué acá. Entonces, son distintos los flujos. Y bueno, acá en el flujo 3 es la suma de los dos flujos, ¿sí? Bueno, y así, digamos, resuelvo. No me acuerdo si me pedí otra cosa más. Bueno, puedo averiguar también cuánto vale B, ¿sí? Cuánto vale B, que va a ser, al ser distintos los flujos, los B van a ser distintos también, ¿sí? Porque si viene acá en la rama 1 o en la rama 2 la sección es la misma, como es distinto el flujo, es distinta la inducción. Bueno, y en la rama central también es distinta la superficie y aparte es distinto el flujo. Entonces me cambia la inducción. Bueno, y así averiguo los valores de las inducciones. Bueno, y ahí termina el ejercicio, que es también creo que bastante sencillo, y son los primeros dos circuitos, ejercicios de circuitos magnéticos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Sí, profe, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Las secciones del entrehierro, no entendí por qué las toma como que son iguales. Porque son iguales las secciones. Fíjate, cuando hablo de secciones, la sección transversal. No es, esta es la longitud, la sección Está bien, perfecto. Sí, sí, ahí entendí. Y como me dice que desprecie los efectos de los bordes, Claro, entonces sí. la del entrehierro es la misma que la del hierro, ¿no? Ese es. Listo. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Comentale, Sergio, sobre cómo incide la sección, el efecto de borde. Sí, eso ya le comenté, sí. Bueno, perfecto. Eso sí, ya lo vimos en el repaso cuando hicimos un repaso. Yo lo que les quería acá, les voy a dejar para que resuelvan ustedes. Vamos a tomar, digamos, como una especie de costumbre. Acá un ejercicio para que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Es decir, yo voy a subir la clase esta, pero este ejercicio me lo voy a subir así como está, pero no resuelto para que lo resuelvan ustedes. Es un ejercicio donde acá me da la curva BH en el material, ¿sí? Me da la curva BH del material, con valores como para que ustedes la representen, y me dice, en el siguiente circuito se desea tener un flujo en el entrehierro, ¿sí? En este entrehierro, de 0,02 Weber, ¿sí? Y me pregunta, ¿cuál será el valor de la corriente I2, ¿sí? ¿Cuál será el valor de la corriente I2? La corriente I1 me la da, ¿sí? Y los flujos de las ramas laterales. Y me dice que no tenga en cuenta el flujo disperso ni la deformación en el entrehierro, ¿sí? Bueno, se da como dato la curva BH, ¿sí? Acá es un circuito paralelo donde tengo dos fuerzas magnetomotrices, una es esta y otra es esta, ¿sí? Bueno, y acá me da los datos como, digamos, con todo lo que vimos, yo se los dejo como para que, digamos, ustedes practiquen un poco y lo resuelvan. No es difícil, lo vamos digamos, sería bueno que ustedes lo trajeran para la clase que viene, resuelto o alguien, y si no, de todas formas, obviamente lo vamos a resolver.
Y que lo haga, que lo presente también, Sergio. Claro, el que lo haga, lo va a presentar, sí, lo va a presentar, y lo vamos a ir viendo entre todos, ¿sí? Acá lo único que, no distinto, sino que ya se ve en teoría, que me está dando acá como dato el factor de apilado. Sí, para el próximo jueves sería, no, para el jueves. Lo que es de práctica son los jueves. El martes seguimos la teoría con Roberto. Les comentaba, acá me está dando como dato un factor de apilado. Acuérdense que el factor de apilado, sí, el factor de apilado era, el factor de apilado, no me acuerdo cómo lo había puesto Roberto, era la superficie del hierro, no me acuerdo cómo era, sobre la superficie total, ¿sí? Sobre la superficie total. Y era debido a la laminación, ¿sí? Era debido a la laminación, laminada, mejor dicho, del núcleo magnético. Entonces, ese laminado hace que no todo el núcleo sea hierro exactamente, entonces lo que se usa en realidad para obtener B y demás es la superficie del hierro. Entonces tienen que tener en cuenta, es decir, multiplicar la superficie si quieren por 0,97, ¿sí? Eso es, digamos, lo único que tendrían que tener en cuenta. Si no lo tienen en cuenta, tampoco es tan grave. Pero bueno, digamos, con lo que vimos acá lo van a poder resolver tranquilamente este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, Una pregunta sí, cómo no. con respecto al enunciado anterior. ¿Puedes volver a la diapositiva? El enunciado del ejercicio anterior, Sí. vuelvo. ¿Sí? Acá está. Sí. En la última parte, donde dice considérese que la permeabilidad del hierro es alta, Sí. bueno, esa frase no la entendí muy bien. Claro, dice, considérese que la permeabilidad del hierro es tan alta, ¿sí? O sea, esta, no sé si voy a sacar la fórmula, que esta es tan grande, ¿sí? Que todos los amperes vueltas del bobinado, ¿sí? Es decir, esta es tan grande que te dice, ¿qué pasa si esta es muy grande? La reluctancia tiende a cero, ¿sí? Sí. Entonces eso es lo que te está diciendo. Es tan grande que tiende a cero, entonces al tender a cero no la tenés en cuenta acá en el circuito magnético. Tenés en cuenta nada más que los entreguierros. Es para simplificarlo, si no acá te pondría otra reluctancia más, que sería la del hierro, de la rama 1, otra reluctancia más acá que sería la del hierro, de la rama 2, y otra reluctancia más acá del hierro, que sería de la rama 3. Y se complicaría más la resolución del circuito magnético. Vamos a hacer algunas un poco más complicado, pero como les decía, la idea no es complicar la existencia con esto, sino de repasarlo, ¿no? No, sí, lo entendí. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por mi lado. Bueno, entonces nos vamos a ir a comer. Nos vamos a ir a comer algo. Salvo que alguien se oponga o que deje de presentar esto. Voy a cerrar esto. Ahí dejamos de presentar. Salvo que alguien tenga alguna objeción o quiera preguntar algo, nos vemos el martes que viene y después el jueves que viene. Y yo espero que, bueno, traten de resolver el ejercicio porque no es difícil y les va a venir bien para repasar para que lo hagan ustedes, ¿no? Lo que vimos acá. Así que, profe. bueno, buenas noches y que descansen, digamos. Chao, buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Chao, Roberto. Chao, profe, gracias. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, profe. Hasta el martes. Nos veremos. Chao.
Ya tenés internet, ¿no, Roberto?